que plantearía es la necesidad de que empecemos a reflexionar. En primer lugar, decir que tenemos que ser optimistas porque venimos de una civilización que ya tiene unos cuantos miles de años, no tenemos que empezar de cero, tenemos muchas cosas que podemos aprovechar y otras que desgraciadamente vamos a tener que desechar. Entonces, una de las primeras cosas que creo que es conveniente que todos reflexionemos es que tenemos una mente y podemos pensar. Sapere aude, decía la famosa frase del filósofo. Atrévete a pensar. Yo creo que si nos atrevemos a pensar, podemos reinventar esas cosas que no han funcionado y hacerlas que funcionen. Y ni digo, no partimos de cero. Keynes dijo un día que las ideas de Silvio Gesell, que no es Stephen Hessel, a confundir. Silvio Gesell fue un señor que hizo una teoría económica alternativa de alguna forma al capitalismo y que creo que deberíamos de estudiar, porque elimina las cosas malas del capitalismo y se centra más en lo que hoy conocemos ya todos como la economía real, la capacidad de trabajo de las personas y la capacidad de generar riqueza, que eso sí que es interesante. Eso no ha fallado, eso siempre ha funcionado. Lo que ha fallado esta vez ha sido la parte especulativa del capitalismo, es decir, se ha ido de las manos una parte del capitalismo, ¿no? Yo creo que tenemos que trabajar en eso y nos tenemos que centrar en conocer y crear esas alternativas económicas que sustituyan al capitalismo, porque la economía tiene que existir de alguna manera, pero los partidos políticos no tienen más que un solo modelo económico, el que ha impuesto el capitalismo, ya sean socialistas, liberales o lo que sea. El modelo económico que utilizan es el mismo y tenemos que ser capaces de crear un modelo alternativo. Gracias. No hay una pregunta concreta, entonces yo solo he traducido y ahora pues él va a decir lo que le parece. Just anecdotally, Husserl's not read very much in the United States. En Estados Unidos no se ve mucho a Hessel. Es más o menos lo que... Only one of his books has been translated. Solamente se ha traducido uno de sus libros. So no tenía mucho más que decir.